Víctor Romero y Olga Herrera. A ver, por favor, si llevando la mano hacia qué lado están. Queremos anunciar que los del último piso, por favor, van a romper el chapán hacia la calle Tupa Amari, por favor. Por gusto estamos esperando aquí, es en la otra calle. Como esa esquina va a ser en la otra calle, ¿ya? Eso queremos anunciar, por favor, va a ser en la otra calle. Saludos para mi primazo, Elmer de la Cruz, que se viene con todos sus éxitos, y su animadora Lulú. No, que cambia, dile. Sí, Víctor. No me importa cuál es. Estamos listos, señoras y señores. Hoy estamos con Giselita Zulca, Horizonte de la Zapata. Luego de ser de Flor Carampinita y la orquesta que hoy nos está amenizando, pues haciendo de esa bonita ocasión. Bajamos todos, mamá. No, no hay que. Ya, vamos a empezar entonces por la parte de arriba. Por favor, por la parte de arriba, ya están. Vamos a empezar con Méndez Herrera y en representación de su esposa está su hijo. ¿Dónde está Méndez? Por favor, levanta la mano. Ahí está su hijo. Muy bien, por favor. Vamos a pedir, por favor, que digan sus palabras como padrinos. Pero antes, vamos a pedir también a los dueños de la casa que sean arriba. ¿Dónde están los dueños de la casa? Ahí está Emilio Romero, Rosemary Herrera. Los dueños de casa, por favor. Dueño de este. A ver, en la parte superior, allá arriba están. ¿Cómo se llama el casa? ¿Por dónde está la luz? Ahí está. Por favor, ¿dónde están los dueños de casa? Emilio Romero, Rosemary Herrera. Por favor, está por ahí. Empecemos escuchando las palabras, por favor, del dueño de la casa de los sueños. En este caso de Emilio Romero y Rosemary Herrera. Por favor, un poquito fuerte, vamos a guardar silencio en esa parte, por favor, no alcance el micrófono hacia allá. Las palabras de Emilio Romero. Para que pido fuertes aplausos. Primeramente, darles gracias a Dios ante todo. Enseguida, mi agradecimiento a mis familiares, vecinos, amigos en general. Buenas noches con cada uno de ustedes. Silencio, por favor, en esa parte. Pues esta casa va a ser bendecido a nombre de Yosemir Seferino Romero Herrera. Pues me siento feliz y contento por este logro que estoy logrando. Muchísimas gracias con cada uno de ustedes. Por el dueño de la casa. Ya mencioné el nombre de la casa también, que la verdad que el esfuerzo se nota en esta gran edificación. Ahora, por favor, las palabras de la madrina y a la vez cumpleañera. ¿Dónde está Rosemary? Rosemary, por favor, para que digan sus palabras. Por favor, los niños, silencio. Y aparte de arriba, por favor, no lancen nada todavía. Por favor, a los de arriba, por favor, no lancen nada. Por favor, hay que respetar, señores. Muy buenas noches, familias. A ver, las palabras, por favor, un momentito, silencio, por favor, las palabras de la dueña de la casa, Rosemary Herrera. El aplauso para ella. Muy buenas noches con todas las familias presentes. En primer lugar, doy gracias a Dios por esta casa que tengo, ¿no? Y también por otra parte que están acá por sus tiempos y también a celebrar el Día de la Madre. Gracias por todo. Que bueno, el aplauso una vez más. Ahora sí para cumpleañera y dueña de la casa para Rosemary Herrera. A continuación vamos a presentar a uno de los padrinos, a Méndez Herrera, y en representación de su esposa está su hijo, por favor. Sus palabras de Méndez Herrera. Para que pido fuerte aplauso para el primer padrino. Bueno, en primer lugar agradeciendo a Dios, quien vida nos da, ¿no? Un año más de vida a todos. En primer lugar saludando a Dios, ¿no? En segundo lugar saludando a toda la familia Romero, a la familia Herrera,
a todos mis primos, primas, a todos los familiares que me acompañan. Gracias doy a Emilio Romero y a mi hermana Rosemary Herrera, que verdad, un ejemplar, esta casa, ¿no? Transparente, luchando hacia para adelante, ejemplar para todos los familiares, para todos mis hermanos, para todos mis primos, primas. Doy gracias, siento orgulloso, agradecido, un paso más adelante. Estoy bien agradecido a mi hermana y a mi cuñado Emilio y a toda la familia Romero y a toda la familia Herrera que están presentes acompañando. Y seguiremos así adelante, así como padrino, ¿no? Gracias a Dios. Estoy acá presente, acá con la orquesta, no puedo prometer, acá la orquesta me acompaña mi persona. Y gracias a todos mis compañeros que están acá, a todos los familiares. Y gracias, nada más mi palabra. Y seguimos disfrutando hasta las últimas. Y habrá siquiera caña, todos los centavos de todos los familiares. Gracias, esa es mi palabra, nada más quiero. No se sientan tristes. Acá estoy con mi hijo. Mi esposa, saben cómo es, evangélico. No me acompaña, pero ahí está mi esposa, gracias, ahí está mi compañía. Frente a ustedes, a veces yo no puedo discriminar nada, su religión le pertenece a Dios. Ahí está presente mi esposa y estoy presente con mi hijo. Y también paso a mi hijo la palabra. Y tal vez tiene algo palabra. Gracias, familiares. El aplauso para Juan Herrera. Ahí está el padrino, vino con su orquesta. Muchas gracias, la orquesta que nos acompaña el día de hoy. Es gracias al padrino Méndez Herrera. La palabra se la retiene, hijo, por favor. Bueno, en primer lugar, de gracias a Dios. Y segundo lugar, con cada uno de ustedes, familiares, muy buenas noches. Bueno, mis palabras serían acá para mi tío Emilio, acá a mi tía Rosemary. Decirles que muchas gracias por acoger aquí a mi papá como padrino. Me siento orgulloso porque a la vez mi papá es padrino. La acepta su hermana. Pero bueno, nos diga mi tía, tío, muchas felicidades por haber construido sus sueños. Y que acá no se acaba y continúa para más adelante. Suben un paso más y para arriba. Mis felicidades, tío Emilio y mi tía Rosemary. Esa era mi palabra. Muchas gracias. El aplauso una vez más, por favor, para Méndez Herrera y su hijo en esta oportunidad. Vamos a pedir, por favor, a los musicistas, retrocedan a romper el champán, por favor, no vaya a caer ahí. Por favor, hay que tener cuidado. Ya está el partido para que rompan el champán el primer padrino, en este caso, Méndez Herrera, por favor. A ver, ¿dónde está? Van a tener cuidado el auto, por favor. De arriba va a tener justo esa altura. Está el champán, por favor. Sacamos un poquito hacia atrás. Ya vamos a romper en su nombre de Yosimir Romero Seferino, ¿no? Yosimir Seferino Romero Herrera. Acá como padrino rompemos, ¿no? A la 1, a las 2, a las 3. ¡Bravo! ¡Bravo! Padrino de ese mismo piso. Hablamos de Melitón Conozco Reyes. Por favor, antes, ahí está, el primer padrino empezó a lanzar sus caramelos, ahí está. Eso al final, por favor, eso al final, hay que esperarnos, por favor, a los padrinos. Eso al final ya todos van a lanzar a la vez, por favor. Vamos a pedir ahora, por favor, presten atención, las palabras del segundo padrino del piso. Hablamos de Melitón Conozco Reyes. Por aquí pido fuerte aplausos. Bien. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. En primer lugar,
quiero agradecer a Dios por habernos puesto en este lugar y por consiguiente quiero saludar a mi gran amigo Emilio y a su linda esposa por haber cumplido uno de sus sueños anhelados. A su linda esposa también, de mi parte, un abrazo. Hoy día es una fecha tan importante, o doble fecha, podría decir, su onomástico, y a la vez también celebrando su Día de la Madre, así como todos los presentes, también reciban un abrazo de mi parte. Principalmente quiero dirigirme a nuestro amigo Emilio, una gran persona, un gran compoblano, que a base de sacrificio con el sudor de su frente, un ejemplo para nosotros, ha logrado construir una bonita casa con la sencillez y humildad que siempre nos caracteriza o nos caracterizamos todos los presentes o todos los hijos de Taco. Bien, amigo Emilio, gracias por haberme invitado a formar parte de esta bonita celebración. Me siento muy feliz y contento y también quiero saludar a todos ustedes y también pedirle personalmente a Emilio que las puertas de este hogar siempre estén abiertas para todos los presentes y para algunos familiares también que no están presentes o amigos paisanos de nuestro lugar, que siempre estén abiertas y caramba, estemos todos con ese afecto, con esa unión como siempre hemos estado. De mi parte, no será mucho, tal vez, pero lo hago con mucho cariño, con mucho afecto hacia la familia Romero. Mi promesa son 20 bolsas de cemento y con el permiso de cada uno de ustedes vamos a dar por inaugurado nuestro lindo hogar con el nombre de Yosemir Seferino Romero Herrera. ¡Bravo! ¡Ahí está Padrino! ¡Melitón! Muy bien, están los dulces característicos de acontecimientos como este. Ahí están los padrinos y el Iván. Está también Méndez Herrera acompañado de su hijo. Enviando los dulces, los caramelos. Ahí están los niños, son los más felices. Son caramelos recomendados por el dentista. Ahí está, bravo. Sigue, sigue, sigue. Siguen los dulces. Muy bien, gracias a los padrinos. Méndez Herrera, a Melitón. Saludo muy especial para todos ustedes. Y ellos también desean un feliz día a todas las mamitas del Perú y del mundo entero. Ahí están los padrinos, los compañeros, señoras y señores. Vamos a ir ahora a conocer quiénes son los padrinos. Padrinos del siguiente piso. A veces con la práctica del tiempo, hace poquito pues se ha logrado hacer en esta casa 2 pisos continuos. Y bueno, queremos agradecer a los padrinos por haber traído la orquesta, en este caso a Méndez Herrera y a su esposa, de nuevo a Melitón por las 20 bolsas de cemento. Y luego, ahora se vienen las palabras de los siguientes padrinos. Vamos a conocer. En este caso voy a mencionar a los siguientes padrinos. Se trata de Ellen Romero Herrera. Y en representación de ella, ya que ella está en Estados Unidos, se vienen sus padres, Víctor Romero y Jorge Herrera. De igual modo, los padrinos son Edwin de la Cruz y su esposa Giovanna. En esta oportunidad, por favor, vamos a pedir por favor a todos los niños, retroceder por favor todos los niños. Retrocedan, guardemos silencio para escuchar las palabras de los siguientes padrinos. Presten mucha atención, chicos. Ahí está, donde está la luz, allá en la esquina, ahí está el padrino. Por favor, vamos a empezar con los
padrinos. En este caso, la madrina es Evelyn Romero Herrera. Ella se encuentra en Estados Unidos y en representación están sus padres, Víctor Romero y Olga Herrera. Para que pido fuertes aplausos, por favor. A continuación, las palabras de Víctor Romero. Agradezco a nuestro Señor Divino por ocupar este espacio, por darme esa cabida, esa confianza, mi hermano. Ante todos familiares, sobrinos, cuñados, muy buenas noches. Con permiso de mi hija. Pérez, por favor, guarda, por favor, está hablando el siguiente padrino. Represento acompañar aquí a mi hermano Emilio Romero y Rosemary Herrera como representante de ser padrino, y a la vez agradezco por confiarme ante mi persona. También le agradezco gracias familiares. Represento a nombre de mi hija Evelyn Isamar y también mi hermano que siga luchando un paso más hacia adelante. De igual manera sus sacrificios de mi cuñada Rosemary Herrera también cumple su onomástico, como también un feliz Día de la Madre. Gracias, señores. Es mi palabra, señores. Bravo, aplauso por favor para el representante de la madrina, al papá del señor Víctor Romero. Ahora las palabras de la esposa de Víctor Romero, de Olga Herrera. Por favor, sus palabras para que pido fuertes aplausos. Muy buenos días con cada uno de ustedes, familias, cuñados, cuñadas. Voy a representar de mi hija Evelyn. Gracias. A ver, si levantas un poco, nadie te escucha, por favor. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Estoy presentando de mi hija su reemplazo, ser como madrina. Gracias, eso es para ¡Bravo! Bueno, la casa bendecido con nombre Virgen Purísima. A la 1, a las 12, a las 3. ¡Bravo! ¡Rompieron el champán! Y ahora se viene la promesa. ¿Cuál será la promesa de los padrinos? Que diga, esa viva. Gracias a la orquesta también que hoy nos acompaña. ¡Eso! Y ahora, la promesa de parte de la madrina Evelyn, y ahí están sus padres, por favor. ¿Cuál es la promesa? Bueno, como representante estamos apoyando 30 bolsas de cemento, señor. ¡Bravo! 30 bolsas de cemento de viva, por favor. 30 bolsas de cemento. Cemento andino. ¡Eso! Y ahora, vamos a conocer a los siguientes padrinos. Muy bien, ahora conozcamos a los últimos padrinos. Ellos son una pareja de esposos. Hablamos de Evelyn. Vamos a hablar, por favor, en este momento de Evelyn de la Cruz y Giovanna, su esposa. Muy bien, por favor, las palabras, un voto de aplausos para el padrino, en este caso para Evelyn. ¡Bravo! Bueno, en primer lugar, gracias a nuestro Señor Divino Silencio los niños, por favor. y a los familiares, a la familia Romero y Herrera y a todos los visitantes, vecinos y vecinas, y a los primos y primas y al gran maestro que ha construido este hogar tan hermoso. Bueno, en este momento, bueno, me agradezco mucho por confiarme en mi tío Emilio
como padrino de la casa de tercer piso. Bueno, he prometido dar 50 bolsas de cemento, pero ya lo cumplí. Yo, mi persona, Edwin de la Cruz Romero, y mi esposa, Joana Casavilca Bravo. ¡Bravo, bravo, bravo! Ahí está el padrino Edwin de la Cruz. Ahora se toma la palabra de la esposa, por favor. Joana. A ver, ¿dónde está Joana? Sus palabras, por favor. Buenas noches con todos. Uy, qué chulada. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bueno, como ya lo dijo mi esposo, nuestra promesa ya está dada, las 50 bolsas de cemento. Y nada, y decirle a todas las mamitas un feliz día de la madre. Gracias, nada más. Felicidades, una viva, por favor, 50 bolsas de cemento de parte de Edwin de la Cruz y esposa. Bueno, en este momento vamos a romper el champán y vamos a bautizar el tercer piso de esta casa tan hermosa con el nombre de Virgen Purísima. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Se vienen los dulces! ¡Eso de los maridos! ¡Ahí están los dulces de los maridos! ¡Eso! ¿Dónde están los dulces? ¡Mira para aquí! ¡Guarden un poquito! Saludos desde arriba a todas mis familias. Bravo, Estrada, Daisy. Ahí está, señoras y señores. Un abrazo a todas mis Segundo, familias. para que más. Felicidades, la familia Romero, de los que la un fuerte abrazo. Segundo, para que más. Muy bien, a todas las personas que están viendo también la transmisión a través del texto de Perú. Señoras y señores, esta es parte de la celebración. La Santa Casa de Emilio Romero y Rosemary Herrera. Muy bien, ahí se ven los dulces de parte de Edwin. Viene con ladrillo, con ladrillo estamos hablando. Eso. Muy bien, ahí están los padrinos. Los padrinos se tomaron más de 100 bolsas de cemento. 100 bolsas de cemento, una orquesta que no se puede pedir, ¿cierto? Ahí están, todos los hijos son los más felices. Bien, señoras y señores, ahora sí. Vamos a bailar para luego celebrar el día de la música de Rosemary. Nos avisamos, señoras y señores. Por favor, a lo que vamos a pedir, ahora sí. Una parrandita, se para Elvis, Aguirre Ramos, 12 significa. El incontrastable señor Huancayo. Muy agradecido con todos los latinos. Esa copa se ha cumplido con el techado de casa. Techado de casa de Emilio Romero y Rosemary Herrera. Ahora sí, señoras y señores, la orquesta, para seguir bailando. En un ratito se viene la celebración, se viene el cumplimiento, la cerveza, nos avisamos. Hoy es una orquesta que nos ha acompañado el día de la madre, con una gran
día sellado de la casa y el día de mamá. Saludos, padrino. Bueno, de ser cumplido con mi misión, contento. Felicitaciones, Jessica. La música. Saludos para los padrinos, para Víctor Romero, su esposa Olga Herrera. Así celebramos. 3 celebraciones el día de hoy. Y el próximo 19 de julio, estamos en la boda de Elmer de la Cruz. Se nos casa Elmercito. El 19 de julio, con Lulú. ¡Llora! ¡Bailar, bailar, bailar! ¿Cómo bailamos? ¿Cómo es? Joanita, Olga Herrera, Víctor Romero. ¿Y dónde están los dueños de la casa? Están hoy día celebrando el cumpleaños también de Rosemary. ¡Échale! Bailando, bailando, bailando. Ya se viene el regalo para todas las mamás. A ver cuántas mamás hay. Mamás chamberas, ¿ah? Mamás chamberas. ¡Epa! Saludos para el maestro de obras, Elvis Romero. ¿Dónde está Elvis? ¿Está tomando o no está tomando? Y ahorita se viene. Está esperando, está esperando. Me están esperando en su casa también. ¡Eso! Esta es la forma como celebramos el Día de Mamá. Zafa Casa y onomástico de Rosemary. Se viene el cumplimiento, se viene la cerveceada, nos alistamos por favor. Se viene el cumplimiento y cerveceada en ese instante, nos alistamos. Continúa la fiesta, la celebración. Esto es hasta las últimas consecuencias. Muy bien, vamos a continuar. Aquí vamos a saludar al tío Saco Largo de marrón, casaca marrón. Ahí está. El tío Saquito, 20 botones. Vamos, los amigos de Churampi. ¿Dónde está la gente de Churampi? Jefferson. Yo le he visto hoy día a Jefferson con la rodilla hinchada, se ha arrodillado, que lo va a pedir disculpas. Por favor, a todos los padrinos, vamos a pedir, por favor, ponerlos en el frontis de la casa, por favor. Todos los padrinos, por favor.
Ahí en el frontis, por favor, todos los padrinos. Hablamos de Edwin y su esposa, Víctor Romero y su esposa. De igual modo, vamos a Méndez Herrera, acompañado de su esposa. De igual modo, vamos a pedir, por favor, a Meritón Conozco y al maestro de obras, Elvis Romero. ¿Dónde está, por favor? Hay que cederle un espacio, por favor, en la parte frontal de la casa. Ahí van a estar ubicados, por favor, los padrinos y el maestro de obra. Y ahora se viene el cumplimiento, nos alistamos, Eso, ahí están nuestros padrinos. Ahí está ya Víctor Romero y Olga Herrera. ¿Dónde está Méndez? ¿Dónde está Méndez Herrera? Por favor, aquí en la parte frontal. A los padrinos, por favor, vamos a cederle un espacio, por favor, aquí. Únicamente los padrinos en esta parte, por favor. Los padrinos únicamente ahí. ¿Dónde está Meritón Conozco? ¿Dónde está Meritón? ¿Y dónde está el maestro de obras? Saludos para Luzmeri Reyes Riveros. A disfrutar con todas las mamitas. ¿A qué hora llegas, Luz? Elvis Romero, por favor, a la parte de delante. Se viene el cumplimiento para los padrinos. De igual modo, se viene el cumplimiento para el maestro de obras, Elvis. El onomástico de Rosemary, dueña de la casa. Saludos para Marcial Carvajal Cárdenas de Huancayo. ¿Cómo está Marcial? Échale. Ya se viene la cervecita. Se viene la cervecita para los dueños de la casa de modo. Padrino que no baila no recibe su cumplimiento. El maestro yo creo que no quiere recibir nada. No está bailando nada. Ay, está bien, es para recibir doble. Eso. Está en competencia los padrinos. Saludos para todas las mamitas en su día. ¡Felicidades! Échale. ¿Dónde está la gente que está tomando sus ricas cervecitas? Tomando cerveza para el Díaz, mi primo, Hilda. ¿Dónde está Edgar de la Cruz?